Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Te presentamos una nueva entrega de los encuentros de Europa Press Andalucía y en esta ocasión lo hacemos con la colaboración de la Fundación San Pablo CEU. Esta cita, que lleva por título Mejora de la empleabilidad y acceso al empleo, ha contado con la participación de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, la directora general de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, la directora general de Recursos Humanos de CEPSA, Retina Karch, y el director general de la Fundación San Pablo CEU, Javier Tello. El coloquio, celebrado en la Fundación Cajasol, ha sido moderado por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, a quien podemos escuchar a continuación. Este encuentro o mesa redonda o diálogo a cuatro bandas que queremos activar, que queremos poner en marcha para hablar sobre la empleabilidad, ¿no? La empleabilidad y el acceso al empleo. Para ello tenemos representantes tanto de la universidad, de la administración pública, de las empresas privadas, y más que hacer una presentación de cada uno de vosotros, que yo creo que más o menos os conocen, o sois suficientemente conocidos, sería interesante empezar a ver lo que pensáis, lo que opináis, lo que entendéis como lo que tiene que ser la mejora de la empleabilidad y el acceso al empleo público, o al empleo en líneas generales, ¿no? Sobre todo esa colaboración público-privada por la que se está abocando y por la que se está apostando constantemente, ¿no? Consejera, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Me gustaría preguntarle acerca de eso. ¿Qué es lo que se está haciendo en la Administración en relación con la empresa privada, con las universidades? ¿Qué es lo que se está haciendo esa colaboración para que Andalucía se haya convertido, por ejemplo, en la que más autónomos crea, en la que la empleabilidad está creciendo de manera récord o está llevando el timón de lo que es la creación de empleo en España? ¿Cuál es el secreto, ¿no?, de llegar a esa colaboración y entender que tiene que darse esa relación con las empresas privadas? Nosotros tenemos muy claro que la Administración no crea empleo. Quien crea empleo son las empresas y los trabajadores autónomos. La Administración tiene que ser dinamizadora y potenciadora de las condiciones que propicien el crecimiento, ¿no? Es más, si nos ponemos, la Administración lo que tiene que hacer es no estorbar, no poner obstáculos, ¿no? Y una vez dicho eso, también tiene que escuchar a los sectores productivos, porque al final son ellos, el tejido productivo, el que va a determinar el crecimiento de una sociedad. Pero sí tiene que determinar el espacio, un espacio estable y de calidad, ¿no? Tiene que elegir políticas útiles, utilizarlas honestamente y aplicarlas bajo el principio de unidad de trato a los ciudadanos. ¿Qué nos piden las empresas? Nos piden una fiscalidad adecuada, eliminación de la burocracia, una estabilidad presupuestaria, seguridad jurídica, transparencia. Yo creo que ese ecosistema es el que se ha creado en Andalucía. Se ha pasado de una sociedad pues subvencionada e ideologizada a una sociedad que potencia el talento y el emprendimiento y, sobre todo, creo que el mayor mérito que tiene ahora mismo Andalucía es que da confianza a la empresa, que da confianza a los inversores para que se implanten, porque sabe que hay una administración, entiendo, por lo menos es nuestro objetivo, que hay una administración una administración seria, ¿no? y que responda en los tiempos y con la necesidad que requieren las empresas, ¿no? No en vano, efectivamente, como tú bien has dicho, Andalucía ahora mismo lleva 2 años, desde mayo del 2021, liderando el número de autónomos a nivel nacional. Tenemos más de 570.000 autónomos en Andalucía ahora mismo, y tengamos en cuenta que quien lideraba el ranking anteriormente era Cataluña, una comunidad autónoma que se precia pues por ser una potencia económica ahora mismo a nivel nacional. Lo era, ahora lo es un poquito menos, pero esperemos que lo vuelva a ser. Y precisamente porque los autónomos para nosotros son el germen, la semilla de ese tejido productivo que tiende a crecer. Entonces, ¿qué potenciamos? Potenciamos sobre todo también a nuestro nivel, en el ámbito de competencia de nuestra consejería, la formación profesional para el empleo, que entendemos que el mejor recurso, un recurso extraordinario para fomentar la empleabilidad de las personas y, sobre todo, además, para incrementar la productividad y la competitividad de la empresa, ¿no? Ahora estamos hablando muchísimo de la holgura laboral, ¿no? Del desfase que hay entre lo que necesitan las empresas y lo que requieren también los trabajadores. Tenemos un país con un 13% de tasa de paro, en Andalucía un 18%, con un 30% de desempleo juvenil, y sin embargo tenemos una holgura laboral ahora mismo de 100.000 empleos que
que no se están cubriendo, ¿no? En Andalucía casi 19.500, ¿no? Entonces tenemos que propiciar una formación adecuada a lo que necesita el tejido productivo. Hablaremos luego de eso, de esa holgura laboral y sobre todo de eso, de la formación. Para ello tenemos aquí al director general de la Fundación San Pablo CEU, Javier Tello. Buenos días. Buenos días. Y claro, es importante analizar el papel de la formación de la universidad en todo este trayecto, en todo este camino, e incluso en esa relación también con la administración pública, ¿no? Igual que está en marcha la FP Dual, que funciona bastante bien y que además está teniendo resultados bastante importantes, hay que analizar el papel de la universidad, ¿no? Porque muchas veces se dice que muchos títulos, pero poca experiencia, pocas ganas de trabajar, ¿no? Que eso se da. ¿Está la universidad preparada? ¿Está ofreciendo la universidad a los jóvenes aquello que realmente después las empresas, la sociedad requiere y está demandando? Bueno, es una pregunta muy, muy importante. Déjame que haga una pequeña cuña. Pues está la consejera. Efectivamente, en Andalucía se nota que se está moviendo algo. Nosotros, que estamos lanzando un gran proyecto universitario, como saben aquí, CEU, Universidad Fernando III, notamos una grandísima colaboración de la Administración andaluza, cosa que ya agradezco porque un gran proyecto pide colaboración y cooperación. Así que pequeña... Además, estáis de aniversario, ¿no? 90 años. 90 años, cumplimos 90 años como Grupo Educativo CEU. Bueno, somos un grupo muy grande y aquí en Andalucía pues la idea es apostar, ¿no? Entonces, sobre la pregunta que hacías, efectivamente, la universidad, pues la universidad digamos que lo está intentando adaptar su oferta educativa a lo que el mercado laboral, y el mercado laboral es muy amplio, sector privado, público, el emprendimiento, en fin, tenemos que trabajar pensando que la empleabilidad del joven, que nosotros la trabajamos bajo una perspectiva muy humanista, ¿no? La empleabilidad es la gran llave de su proyecto vital. Por eso, como educadores, tenemos que ser grandes cooperadores para que su empleabilidad sea alta, tenga mucha empleabilidad, que la encuentre pronto, que sea una empleabilidad idónea en lo que ha estudiado, que esté bien retribuida y demás. Entonces, esto efectivamente exige por parte de la universidad como dos grandes claves, ¿no? Que es la orientación de la oferta en el conocimiento técnico a las demandas de empleo, a los célebres 100 y pico mil puestos muy digitales. Por eso estamos tratando de virar, ¿no?, la oferta educativa al mundo digital. Todos, nosotros particularmente, estamos haciendo un esfuerzo en las carreras STEM, pero yo lanzo una cuestión aquí muy importante, que la clave no es solo la empleabilidad de salida del joven, porque lo que el mercado nos dice y las empresas nos dicen a través del Consejo de Empleabilidad es que después fidelizar ese talento es muy complicado. Y, por lo tanto, la universidad tiene que contribuir a una formación técnica idónea, pero tiene que conseguir que se desarrollen en el joven también esos principios, esos valores, ¿no?, ese fondo que lo hace una persona confiable en el largo plazo, capaz de enganchar y de enamorarse de un proyecto colectivo, como es una empresa, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, nosotros, y como CEU somos un poco si quieres decirlo así, la institución como más explícita a la hora de hablar de esto, la empleabilidad del joven depende mucho de la orientación, del conocimiento técnico, pero a largo plazo depende más de que sea una persona sólida, formada en grandes valores y en grandes principios, que le permitirá adaptar su conocimiento técnico a las nuevas necesidades, pero que en el fondo será alguien fiable, un compañero de viaje de un proyecto empresarial de los que puedes tirar de él toda la vida, ¿no? Esta es una cuestión clave que la educación no debe renunciar a ella. Hablaremos también de esos valores, esos principios que son tan esenciales y son importantes, ¿no?, de transmitir desde el inicio, porque es verdad que al final es una carrera de fondo lo que se empieza a trabajar en la universidad, ¿no? Directora general de Atlantic Copper, Magdalena Gutiérrez, hemos hablado muchísimas veces de que además Atlantic Copper es un ejemplo de esa relación público-privada, de esa apuesta por crear empleo joven y por ayudar y acompañar al joven en sus primeros pasos o primeros años de formación y después de desarrollo laboral. ¿Se está haciendo correctamente esa FP Dual? ¿Está funcionando? ¿Está empujando a la universidad la FP Dual o habría que exportar la dualidad a la universidad? Bueno, pues primero, buenos días a todos y encantada de estar aquí compartiendo mesa con todos vosotros. Y claramente ya habéis lanzado pues, cuál es la problemática, ¿no?, una parte de la problemática actual, que principalmente es ese mismatch, ¿no?, entre
3 millones de parados, cerca de 3 millones de parados en España, y el 50% de los directores de recursos humanos dicen que no encuentran el talento necesario. Con lo cual, eso claramente, ahí tenemos un gran reto, pero una oportunidad, porque las cifras son tan que dices, oye, esto se tiene que poder arreglar de alguna manera. Yo creo que España, desde luego, la formación profesional dual es el gran... estamos a la cola de Europa y de la COE. Por poner así algunas cifras, en cifras de universitarios estamos por encima de la media, o sea, por encima del 45%. Sin embargo, en tasa de FP, que luego entramos en FP dual, estamos a la cola claramente. Tenemos que un 25% de los alumnos o de los jóvenes que estudian formación profesional, y sin embargo todavía tenemos cerca de un 30% de chavales o chavalas que se quedan en la educación secundaria. Ese es un gran reto, y ahí, desde luego, entonces tenemos que bajar todavía más abajo. ¿Por qué esos jóvenes deciden dejar de estudiar cuando tienen una formación, cuando tienen por delante unos ciclos de formación profesional que cada vez se están desarrollando más, y por supuesto hay que enfocarse claramente, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto, desde luego, es la formación profesional en general, y luego la formación profesional dual, porque es que está claro que funciona. ¿Por qué? Primero, porque está totalmente enfocada a las necesidades de las empresas, porque se diseñan en función, todavía hay que seguir desarrollando, pero se crean muy enfocadas a las necesidades de las empresas, y luego la dualidad que se están formando a la vez que están trabajando. Es decir, ¿y eso qué virtud tiene? Ya no solo la empleabilidad, porque está totalmente enfocada a la necesidad, que ya hablábamos que será ese primer gap, sino porque además desde las empresas nos permite ir viendo el talento. Y entonces también, a su vez, estamos siendo muy eficientes a la hora de captar el talento, porque luego hablaremos de la captación de talento, que es un reto también importante. Entonces, bueno, yo creo que la formación profesional en general claramente hay que fomentarla. Estamos, pues, si nos comparamos con países como Alemania, Suiza, Japón, Francia, la formación profesional está, pues, duplica, ¿no?, a lo que tenemos en España, con lo cual, pues claramente tiene que ser una apuesta. Y luego, pues lo que digo, ¿no?, de cara a las empresas, la formación profesional dual nos permite además captar el talento a la vez que se está formando. Estamos hablando de unas tasas de empleabilidad de la formación profesional dual por encima del 70%, y bueno, pues claramente es una apuesta, ¿no? Las empresas estamos en ello. Es verdad que también nos cuesta. ¿Por qué? Porque primero nos cuesta formar a formadores, o sea, tenemos que hacer cosas que no hemos hecho nunca, que ahora desde las empresas tenemos que ponernos a formar. Bueno, pues, pero como luego el retorno es importante, pues en las empresas pues también tenemos que formar a formadores. Y además, pues se da también el hecho que cuando las personas se forman en sí mismos. O sea, que yo creo que es un círculo virtuoso, ¿no?, al final. Y luego yo creo que es importantísimo cada vez más la formación, desde luego desde el colegio. Yo es que me bajo al colegio porque una vez que llegan ya a la universidad o lo dejan o ya están muy... Entonces yo creo que hay que bajar también al terreno de las soft skills, ¿no?, o las intangibles, o es decir, cada vez más se valora más, y además es una capacidad, y desarrollar esa capacidad de capacidad de aprendizaje, capacidad de adaptación, capacidad de relación interna, externa, capacidad de comunicación, capacidad de espíritu crítico. Eso, pues también en otros países, que al final un filósofo o un arquitecto puede terminar siendo un gestor. ¿Por qué? Porque se desarrolla mucho la formación, el análisis, el pensamiento. Y eso al final, oye, la carrera profesional es larguísima, estamos hablando de más de 40 años, con lo cual nos vamos a tener que reinventar todos 1, 2 o 3 veces y cada vez más. Así que está muy bien empezar por una carrera, pero yo creo que ayudar a desarrollar las soft skills, o otros nombres que pues creo que también es importantísimo de cara un poco al futuro. Uh-huh. Buenos días, directora general de Recursos Humanos de CEPSA, Bettina Karch, ¿no? Su experiencia, directora general de Recursos Humanos, o sea, lo más complicado que puede haber ahora mismo para detectar, ¿no?, a un nuevo trabajador. ¿Coincide lo que las empresas quieren con los currículum que llegan
y realmente después qué pide el empleado, el que está buscando ese empleo, ¿no? Porque yo creo que ese rol también ha cambiado, ¿no? Que el que está buscando empleo también llega con una serie de exigencias diferentes a las que antiguamente teníamos. Eso lo hablaremos luego, pero sobre todo las empresas están ofreciendo realmente lo que la formación que trae o que conlleva el que está buscando empleo. Fenomenal. Bueno, primero, buenos días a todos. Es un honor para mí estar aquí en Andalucía. Ya sabéis que para nosotros CEPSA es el epicentro no solamente de lo que venimos haciendo, sino de lo que vamos a hacer en la transición energética. Y en eso, ¿no? es una empresa que vamos a apostar muy fuerte por crecimiento en nuestra base de empleados y sobre todo también en Andalucía. Y al fin y al cabo un país, ¿no? Un país cambia cuando se crea empleo, un país cambia cuando se crea un buen empleo, un empleo que tiene un valor, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando estaba hablando con mi equipo de mañana, el empleo que podemos crear nosotros como una empresa industrial es un empleo que tiene el doble de ingreso que el empleo promedio que tiene Andalucía. Con lo cual, para mí, cuando me invitaron, fue un honor venir porque decía un poco en lo que decía la consejera, el ecosistema que creamos, que representamos aquí entre las instituciones académicas, la administración y la empresa, tienen las palancas para crear ese empleo y para justamente crear el empleo que necesita España. Y para llevarlo un poco al terreno de FP, yo, bueno, por mi acento quizás no lo veis, pero por mi apellido sí, soy alemana, pero con corazón español. Y el tema de la formación profesional en un país como Alemania hace que más de la mitad de las personas que salen del colegio eligen la formación profesional y no solamente la académica, pueden ir a la académica, ¿no? Lo cual significa, si uno mira el factor de empleo que tiene la gente joven en un país como Alemania, es desempleo 6%, promedio de Unión Europea el 14%, con lo cual el empleo joven y la capacidad de crear ese empleo joven es fundamental para el progreso de una economía, ¿no? Y en España, Andalucía, habréis leído las noticias, CEPSA está en un momento muy transformador. Queremos ser el líder en la transición energética y por lo cual hemos anunciado unas inversiones muy importantes, más de 5.000 millones de euros en esta región. Y donde hay CAPEX, como dicen los empresarios, se crea empleo. Y donde se crea empleo se necesita de la gente joven y se necesita esa sincronización con las instituciones académicas y con la administración que faciliten justamente ese catálogo de formación profesional, ¿no? Con lo cual, eso, ya me veis, soy una apasionada del FP porque nos da un perfil técnico, un empleado joven que viene a la empresa y crece con la empresa. Y como había dicho, donde hay crecimiento, espero que también pueda acompañar muchos jóvenes a tener carreras cada vez más largas y donde se tienen que reiniciar y reinventar continuamente. Pero, consejera, tampoco se trata de empujar a las universidades, ¿no? Y ahora de centrarnos todo en FP, ¿no? O sea, lo que hay que, a lo mejor, exportar el modelo de la dualidad a la universidad, ¿no? Entender que también, o la captación de talento, hacerla conjunto entre universidades y empresas, ¿no? O sea, hay sitio para todos, ¿no? No todo tiene que ser FP o todo tiene que ser una carrera universitaria, ¿no? ¿Cómo la administración puede hacer eso para apostar también porque la universidad se adapte al nuevo mercado laboral que se está buscando, que hay ahora mismo? Vamos a ver, hablando con las empresas y con la universidad, es la única forma de hacerlo. Ahora mismo el CEU, por ejemplo, acaba de sacar un estudio de empleabilidad extraordinario en el que para nosotros es una herramienta fundamental para acertar en las políticas que vamos a hacer desde el punto de vista de la formación profesional para el empleo. La nuestra, que es para el empleo, la de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en este caso, que está aquí nuestra viceconsejera, pues formación profesional dual. No son incompatibles ni se solapan, sino tenemos que convivir y además tenemos una plataforma que tiende a coordinarnos entre las dos formaciones. La formación que hacemos desde empleo no está capada para el ámbito universitario y además estamos evolucionando precisamente pues para adaptarnos a las necesidades de la empresa. Los certificados de profesionalidad, que son pues 800, 900 horas, difícilmente se adaptan a lo mejor primero a los requerimientos de perfiles profesionales que tienen las empresas porque son obsoletos y sobre todo por su duración, pues para perfiles no universitarios tampoco son accesibles porque se cansan muchas veces de una formación pues tan dilatada en el tiempo. Entonces nosotros estamos apostando ahora por proyectos singulares
que tienen como objetivo tanto el ámbito universitario, una vez que ya son titulados universitarios, como personas que no han tenido acceso hasta ahora mismo al tejido empresarial, ¿no? Que no han tenido un acceso a su primer empleo o no se quieran reinventar. Y estos perfiles, estos proyectos singulares que estamos haciendo es como un traje a medida. Hablamos con las empresas, nos dicen qué requerimientos necesitan, qué habilidades necesitan, qué competencias, qué aptitudes necesitan para un puesto de trabajo concreto, y hacemos un programa específico de muy corta duración, de 300, 200 horas, lo que entiendan las empresas, muy ad hoc, casi como un traje a medida con a lo que requieren ahora mismo las empresas. Por ejemplo, lo estamos preparando ahora para la base de logística de Córdoba, que va a necesitar 2.000 puestos de trabajo. No tanto la base logística, que está hablando además con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, sino todas las empresas auxiliares sí necesitan una formación al hilo de lo que se puede ofrecer desde nuestra consejería, y aquí está la secretaria general de formación de nuestra consejería, que está trabajando en ello. Estamos trabajando también, por ejemplo, con la empresa del Málaga Tech Park. Nos dijeron, oye, componente tecnológico puro, oye, necesitamos estos perfiles profesionales con este contenido. Hemos desarrollado los programas formativos y estamos haciendo ahora mismo formación en inteligencia artificial, en computación en la nube, en ciberseguridad, con universitarios. O sea, son universitarios que acaban de salir y necesitan pues ese paso pues para adaptarse a lo mejor a lo que ahora mismo está demandando el mercado, ¿no? Entonces, se trata eso de hacer una formación muy en consonancia y de la mano con el tejido productivo. Ahora mismo tenemos en marcha, además, una formación con compromiso de contratación en la que las empresas pueden elegir a los alumnos, pueden hacer ellas mismas la formación o subcontratarla, en el que la Administración le va a propiciar el pagarle, ¿no? Le va a subvencionar la formación de estos alumnos durante el tiempo que se requiera, y sobre todo que van a ser muy adaptadas al puesto de trabajo, a lo que necesitan las empresas. O sea, es aprender trabajando, que lo que, ¿no? Doing is business, ¿no? O sea, se está aprendiendo mientras que estás trabajando, y además pues lo que necesitamos a cambio es que se queden con el 40% de los alumnos que se está formando durante 6 meses, que vamos a atender que sea más, pero estamos intentando de la Administración pues adaptarnos en la medida de nuestras competencias a lo que necesitan la empresa, precisamente pues para propiciar ese enganche, porque la formación no es un fin en sí mismo, es un medio con el objetivo de la inserción laboral de los alumnos, ya sean universitarios o ya tengan un perfil de personas que a lo mejor no se han insertado nunca en el mercado laboral. Señor Tello, hablábamos antes de los valores de la universidad, de lo que realmente transmite la San Pablo CEU, y luego el nivel de empleabilidad que presenta la universidad, concretamente en vuestro caso, ¿no? ¿Qué nos puede decir de esos valores y si están acorde a lo que se requiere hoy en día esos valores, o ha habido que modificar los valores, y a partir de ahí ese porcentaje de empleabilidad que sí se ofrece, ¿no? Pues mira, ataco la pregunta, por decirlo así, y además recojo muchas cosas muy interesantes que se han dicho aquí, que creo que son claves en todo esto, ¿no? Bueno, la empleabilidad, si tú abres la página web de una universidad como alguna de las nuestras, ¿no? La San Pablo, la Cardenal Herrera, la Abat Oliba en Barcelona, pues empleabilidad es del 96%, ¿no? Pero la empleabilidad, insisto, la empleabilidad hay que trabajársela desde una perspectiva muy rigurosa. La empleabilidad como llave de un proyecto vital tiene que ser idónea, bien retribuida, que permita carreras de profundidad, que la satisfacción, que haya poca frustración, por decirlo así. Y valores incluidos de alguna manera en el proceso educativo del joven que pasa por nuestras aulas. Pues los valores, te diría que más tradicionales, propios de una institución humanista, en nuestro caso humanista cristiana, que curiosamente coincide al 100% con lo que el mundo empresarial, en el Consejo Asesor de Empleabilidad, estamos obteniendo como conclusiones. Y yo siempre lo cuento, ¿cuál es la primera cualidad que el mundo empresarial espera de un joven que sale de la universidad y que llega al empleo? Pues que haya trabajado su tolerancia a la frustración. Dices, ¿esto habla mucho de digital? No. ¿Habla mucho de tecnología? No. Y esto es una soft skill, y vamos ahora a la semántica. Suave no es. Trabajar la tolerancia a la frustración no es suave, es trabajar algo muy nuclear de la persona, esas cualidades que le hacen luego una persona ejemplar, una persona coherente, una persona capaz de liderar. El liderazgo depende mucho de la ejemplaridad con la que uno se conduce.
La formación, fíjate que ha salido también, y yo creo que era Macarena, ¿no? La formación en las claves pedagógicas, la adquisición de una visión analítica de la realidad, con ese pensamiento crítico, con ese permanente reto a la situación y al estatus que permite mejorar y evolucionar, siempre, o digamos, sin dejar a nadie fuera de los partidos, que ahora es todo el principio de la inclusividad. Bueno, esto ya en los principios humanistas está siempre, ¿no? El nunca dejar a nadie, la solidaridad, el liderazgo exige tener una visión de las cosas. Para adquirir una visión hay que analizar, hay que concluir, hay que ser crítico, etc. Con lo cual, ¿en qué estamos trabajando nosotros muy de la mano del Consejo Asesor de Empleabilidad? Que son 12 grandes empresas, está CEPSA entre ellas, de 12 sectores distintos, cuyos directivos de recursos humanos están directamente incorporados en sesiones de trabajo bilaterales con nuestras universidades. La consejera nos hizo el honor de participar en la última, que se celebró aquí en Sevilla. La cuestión es que no haya intermediarios. ¿Qué necesitamos para que las personas que formamos se incardinen perfectamente allí y queden fidelizadas, que me parece la clave, ¿no? Después viene el gran problema. Y entonces empezamos a trabajar, si queréis, ya en la metodología docente y demás, cuando han salido cosas muy interesantes. Dual. La palabra dual, yo cuando llegué a este sector vi que la palabra dual era una de las que tenía que estudiarme, ¿no? Me di cuenta que dual en realidad, pues efectivamente es que el joven vive una parte larga de su formación en el ecosistema empresarial, el sector público, mundo emprendimiento, que también es muy importante y demás. Bueno, parece que lo dual se está, de alguna manera, inventando ahora. En el mundo universitario, probablemente los grados de mayor empleabilidad de todos ellos son duales desde que existen, que es el mundo de medicina, enfermería. La universidad no tiene que importar la dualidad de ningún otro sitio. Esto existe, funciona y es absolutamente exitoso, ¿no? Yo por eso, cuando nosotros estamos muy volcados en medicina, enfermería y tal, tanto en Madrid como en Valencia, y ahora estamos abriendo en Barcelona, y en el proyecto de aquí va también una facultad que le llamamos Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, con medicina, enfermería y otras especialidades. Yo tiraría mucho de esto como ejemplo. ¿Por qué? Porque te permite una formación en la esencia pedagógica, en la capacidad analítica, en el pensamiento crítico, en la orientación a resultados. Con un paciente ahí tienes que intentar el resultado sí o sí. Es mucho más importante que una cuenta de resultados, ¿no? Al final. Y esto se genera muy bien en el ecosistema de una facultad de salud y a su vez las destrezas con las que tiene que salir el estudiante pues se garantizan en todo ese proceso de prácticas, porque prácticamente en enfermería creo que recordar que empiezan primero en el hospital y en medicina están a partir de tercero hasta sexto en el hospital. Claro, la dualidad de alguna manera no se improvisa. Y ya para terminar, porque esto es una cuestión semántica importante, vuelvo al principio, ¿no? La formación para que la entrada en el mercado laboral sea óptima, conocimiento técnico, claramente, pero cuidado porque es obsolescente. Hoy se aprende la nube o se aprende la IA a muerte y dentro de 2 años no te vale para nada. No, pues cuidado porque esta es la parte que tienes que cuidar con el upskilling, el reskilling, todo el aprendizaje continuado, el lifelong learning célebre, que es una pieza clave. ¿Dónde tienes que trabajar mucho? En las competencias, que son competencias, la línea horizontal, que es transversal, insisto, en las cualidades humanas, que es la tercera línea, la que da profundidad a la formación, porque es la que de alguna manera a esa persona la hace la persona idónea para incorporarla a un equipo con un proyecto, ¿no? Y el mundo empresarial no es un edificio con contratos de trabajo y de proveedores, es un ecosistema en el que uno desarrolla una gran parte de su vida y tiene que haber pues esa especie de enamoramiento, ¿no? Y eso habla mucho de las cualidades humanas, ¿no? El trabajo en equipo, la creatividad, lo que decíamos, tolerancia al fracaso, etcétera. Entonces, digamos, el gran eje en el que nos movemos ahora en el CEU es precisamente nuestro modelo docente, que siempre fue muy innovador, que de alguna manera no se ajena a ninguna de estas nuevas realidades, ¿no? Y es un poquito la clave para que haya éxito, ¿no? en la salida de los jóvenes. Macarena, la holgura laboral y la captación de talento. O sea, me gustaría
después me gustaría hablar de la retención de ese talento también, que es fundamental y es esencial, pero sobre todo la captación, ¿no? Cómo ha cambiado el mercado laboral y cómo se tiene que captar ese talento, cómo las empresas tienen que adecuarse a ello, ¿no? Para sobre todo quedarse con lo mejor. Bueno, para captar talento, lo primero que tienes que, desde luego que ha cambiado muchísimo, está cambiando, ha cambiado muchísimo. Antes era pues un proceso mucho más de currículums, ¿no? Y allí era todo como se podía hasta casi aplicar una inteligencia artificial, ¿no? Que te ponía los mejores y tal en base al currículum. Yo creo que eso ya ha quedado también, está quedando un poco en la retaguardia, ¿no? Y eso obviamente es una pieza fundamental, un currículum basado desde luego en unas capacitaciones y en unos estudios y unas formaciones, pero obviamente hay que ir más allá. Lo primero que hay que hacer es, también como empresa, y claro, depende de qué empresas, tienes que ser una empresa atractiva, tienes que trabajar en ser una empresa atractiva. Y por lo tanto, pues además estás compitiendo, ¿no? Como empresa, el talento es limitado, es como los recursos, son limitados. O sea, trabajadores hay muchos, cuando quieres captar a los mejores, pues ahí empieza el cómo lo hago, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es una empresa atractiva. Y ser una empresa atractiva es que tienes que tener una reputación, porque no te puedes inventar de repente ser una empresa atractiva poniéndole... Entonces, tienes que haber, obviamente, trabajado y ser una empresa, haber trabajado esa reputación. El sector, obviamente, hay sectores mucho más atractivos que otros. El sector industrial no es el más atractivo del mundo para los jóvenes. Sí que es verdad que estas crisis que hemos vivido, tanto la pandemia como la crisis energética, nos han puesto en valor a las empresas industriales, a las energéticas, a las de las materias primas. Ahora todo el mundo quiere saber de materias primas, cuando hace 5 años era como minería, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, bueno, pues oye, en todas las crisis hay oportunidades. Nosotros hemos sacado eso, es decir, de repente nos hemos convertido en una empresa atractiva a raíz de la crisis, ¿no? Obviamente la reputación y eso sí que lo llevamos trabajando mucho más, eso no te pasa de la noche a la mañana, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que trabajar en ser una empresa atractiva y desde luego, una vez que eres atractiva, tienes una reputación y esto son años de trabajo en hacer las cosas bien, desde luego tener un empleo de calidad, tener una buena imagen, contar las cosas, ser transparente, cosa que las empresas industriales pues hemos ido aprendiendo, ¿no? No comunicábamos, ahora ya hace 15 años y ahora ya comunicamos como si estuviésemos vendiendo pues Johnson & Johnson, ¿no? Bueno, al público en general. Entonces, hemos tenido todo ese trabajo, hay que hacerlo obviamente, y si no lo haces pues te va a ser muy difícil atraer el talento. Pero hay que seguir dando pasos. No te vale con ser una empresa con una buena reputación, con una buena imagen, sino que hay que ir a buscar el talento. ¿Y dónde se va? Pues hay que ir a las universidades, porque si no otras empresas ya están haciendo eso por ti, ¿no? Antes que tú. Y entonces, bueno, pues tenemos que acercarnos a las universidades, presentarnos allí como una empresa, presentar nuestro sector, presentar nuestra empresa, porque es una empresa atractiva, porque queremos que trabajen en la empresa. Y te diré que estamos dando de nuevo un paso más adelante, que es hasta ahora nuestros contactos con la universidad era sobre todo más a nivel innovación, investigación, ¿no? Teníamos las cátedras y hacíamos proyectos de investigación y de innovación. Ahora nos estamos acercando también a lanzar retos a los universitarios, ¿vale? Es decir, ¿y qué nos permite esto? Primero, obviamente, captar ideas, porque al final, pues obviamente cuando lanzas retos que tienes de todo tipo, retos cada vez tenemos que empezar a lanzar retos de todo tipo. Antes eran mucho más industriales o mucho más técnicos, ahora ya retos, por supuesto, de tecnología, de Big Data, de cómo gestiones, ¿no? Acercarnos también a las universidades de gestión, lanzar retos, eso que te permite, por un lado, captar ideas, y por otro, ir probando el talento. Tú ya ves cómo hay alumnos que a lo mejor finalmente la idea que te dan pues no es la que dan, pero sin embargo has visto cómo han propuesto, cómo han analizado, cómo lo han presentado, qué alternativas, cómo han pensado, y eso lo que te permite es, primero, que te conozcan un poquito más en detalle y segundo, como empresa, estar viendo también cómo, desde un punto de vista mucho más práctico, cómo se están
desenvolviendo estos estudiantes y, por lo tanto, bueno, pues es una manera también de... Entonces, bueno, pues esto es un poco una cadena, ¿no? Ser atractivo, darte a conocer, acercarte a los estudiantes, acercarte a las universidades y dar un paso más adelante, que es, pues eso, lanzando unos retos de manera que te permita también... Y esto es una... y luego, obviamente, claro, una vez que tienes que proponer cuáles son las áreas en las que vas a crear, ¿no?, empleo que a lo largo de toda la compañía. Betina habla de Andalucía, de cómo vaya a tener que buscar aquí bastante mano de obra, bastante puestos de trabajo que se van a crear de la mano de CEPSA. ¿Qué mercado laboral te has encontrado o creéis que os vais a encontrar aquí en Andalucía? ¿Y qué requiere el que busca empleo, ¿no? ¿Qué le pide a la empresa aquel que va a buscar un empleo? Porque yo creo que eso también ha cambiado, ¿no? Que ya la persona que quiere entrar en una empresa o que se postula para entrar en una empresa exige, ¿no? Exige una serie de cuestiones que antes a lo mejor no se veían como tales y que han cambiado y hacen cambiar el mercado laboral, ¿no? Me gustaría saber eso y, sobre todo, qué es lo que hacéis vosotros para atraer ese talento, ¿no? ¿Dónde crees que está la clave para que una persona que está buscando empleo diga, pues me quedo con esta empresa mejor que con otra, ¿no? Fenomenal. Empiezo con la última parte que hace la empresa y tengo que decir, Macarena, que tienes una dirección de recursos humanos muy potente, porque ya has contestado exactamente lo que tiene que hacer una empresa para crear ese propósito valor para los empleados, ¿no? Pero bueno, hablando de nosotros y qué ha cambiado, yo creo que si me hubieran preguntado, o si me han preguntado hace una década qué busca una persona que empiece una empresa, he dicho que normalmente no viene por un rol, sino viene por una carrera. Pero ya no es así. Ya cuando captamos talento no están tan interesados en la carrera, sino siempre satisfecho la primera instancia de un buen salario, ¿no? Esto, por supuesto, sigue así. Pero lo segundo es, hay algo que les mueve a las personas en el propósito. Y sé que es una palabra que se usa mucho, pero os puedo decir, igual que Macarena ha dicho, al fin y al cabo, el sector industrial a veces está de moda, a veces no está de moda. Cuando nos va bien estamos de moda. Cuando vienen los tecnológicos y cuentan que todo el mundo puede trabajar en su casa, están ellos de moda. Después, ¿no?, echan miles y miles de empleados, se han caído y ahora estamos de moda. Pero más que nada, las personas sí que les interesa el por qué. Y el por qué ir a CEPSA o por qué ir a otra compañía. Y hacen mucho más preguntas que antes, ¿no? Una vez satisfecho lo básico, las necesidades básicas. Y yo creo que ahí la empresa tiene un gran rol en la sociedad de explicar, ¿no?, que, por supuesto, el empleo en sí es bueno porque crea prosperidad en el país. El empleo es bueno y la académica es necesaria porque, ¿no?, sube el nivel también del país. Pero el por qué un trabajador elige una empresa es porque le motiva la cultura. Y lo ve representados, un poco los soft skills que tú decías, lo ve representados en el comité. Son gente que habla de los valores, habla de nos importan las personas, habla de que le gusta que la empresa trabaje, ¿no?, menos jerárquico. Entonces, ese por qué, y si todavía hay un por qué, propósito empresarial, que en nuestro caso está muy claro, ¿no?, queremos ser los líderes en la transición energética y sabemos que España tiene un lugar muy especial en el mundo al estar enfrente de un continente muy, muy grande y unos puertos maravillosos que por accidente geográfico están en Andalucía y que nos pueden ayudar a quizás, si todo funciona bien, ¿no?, pues siempre está el disclaimer, pero si todo funciona bien, podemos tener una independencia energética y empezar a transportar el hidrógeno verde que se puede producir aquí, porque hay tierra, porque hay espacio. Europa está muy poblado. Y si esta historia que os cuento le interesa a una persona que quiere venir hacia nosotros, no digo que casi pueda ahorrar el salario, por supuesto que no, pero sí que sé que firma. Y porque él quizás, o ella, está también interesado en dejar un mundo mejor que lo que hemos o que lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Dejar un mundo mejor, dejar un mundo más verde, porque así como vivimos no podemos seguir viviendo. Y eso es un poco el propósito empresarial que se ata al propósito personal y hace de la persona un gran empleado. O sea, tienes que enamorarlo, ¿no?, por el proyecto. Absolutamente, absolutamente. La historia cuenta. Pero la técnica de captación también es, como dice Macarena, es muy académica y hay que hacerlo muy bien.
Consejera, la holgura laboral. Hablamos permanentemente de ese déficit que tenemos tan importante que es el desempleo juvenil, pero hablamos permanentemente, pero seguimos teniéndolo. O sea, no se termina de atender como se requiere, ¿no? ¿Por dónde van los próximos años, los próximos movimientos, o qué puede hacer la Administración aún más, tanto para esa holgura laboral? Y luego me gustaría saber, en lo que es el objetivo de retener el talento, sí que hay programas específicos desde la Junta de Andalucía que se van a poner en marcha, o se han puesto en marcha, para que las empresas tengan herramientas para retener ese talento, ¿no? Me gustaría saber esas dos cuestiones, tanto el tema de la holgura como el tema de la retención del talento, que yo creo que ahora es importante que lo tratemos. El tema de la holgura laboral está encima de la mesa. O sea, ahora mismo todo el mundo habla de ese gap que existe, claro, ese desfase que existe entre lo que necesitan las empresas y lo que están demandando los trabajadores, ¿no? Las apetencias profesionales de los trabajadores. Los últimos datos, por ejemplo, de Eurostat decía que el 21% de las personas en España no trabajan porque no encuentran el perfil adecuado, no encuentran el perfil adecuado en una empresa para incorporarse al mercado laboral. No estamos hablando, pues, en muchos casos, de subempleados, de empleados a tiempo parcial, de desempleados simplemente, de gente que está desmotivada o está desincentivada a buscar empleo, otros que querrían buscar empleo y, sin embargo, no lo encuentran o no se incorporan, ¿no? De los inactivos, ¿no? Entonces, todo eso conforma una bolsa en el que, hay una mano de obra infrautilizada. Estamos hablando que tanto la AIREF como BBVA, como FEDEA, hablan que no solo tenemos 3.100.000 desempleados a nivel nacional según la última EPA del primer trimestre de este año, sino que estaríamos hablando de 1 millón de trabajadores más en esta bolsa de holgura laboral, ¿no? Como digo, de subempleados, de personas con trabajo a tiempo parcial que no querrían ese trabajo a tiempo parcial, sino que lo querrían a tiempo completo. Entonces, en toda esa bolsa, sin contar, por supuesto, con la productividad. O sea, la productividad ahora mismo es un problema que lastra enormemente a España, ¿no? Estamos, además, con 20,8 millones de afiliados, tenemos la misma productividad que con 19,8. Hemos perdido, pues, 7 días desde el 2021 al 2022. Hemos pasado de 52 días 9 días, de 52 días a 43 días. Estamos perdiendo horas trabajadas. A lo mejor se crea más empleo, pero ese empleo es de peor calidad. Es como si tenemos una pizza y la partimos en trocitos más pequeños. Yo no me estoy alimentando mejor porque tome trocitos más pequeños, porque la pizza es igual, el tamaño de la pizza es igual. Eso es lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer las administraciones? Pues para conciliar, ¿no?, ese gap, ¿no?, ese desfase que, como decía, existe con la formación. Vuelvo a la formación. Tenemos que hacer formación, efectivamente, como ha dicho Macarena, Betina o Javier, en competencias transversales. Ahora mismo, por ejemplo, la digitalización, entiendo que es una competencia transversal. Todos los empleos tienen un componente de digitalización, sean del tipo que sea. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de comercio. Hace 10 años el comercio electrónico no era nada. Hoy en día el comercio electrónico está implantado en cualquier empresa y si no lo hace, pues está condenada a desaparecer. O la robotización, la automatización, la inteligencia artificial a sus lustros, no sabíamos ni lo que era. Y ahora ha llegado para quedarse y está evolucionando continuamente. Entonces, la administración tiene que formar y tiene que formar hablando con el tejido productivo. Nosotros hacemos un análisis de detección de necesidades formativas, pues sectorizado y además provincializado, porque no es lo mismo la formación sectorizada que se va a necesitar en Huelva que la que se puede necesitar en Cádiz o en Almería. Y hacemos una formación ad hoc hablando con el tejido productivo, que es de lo que se trata. También estamos haciendo formación para emprendedores, porque entendemos que la Administración también tiene que acercarse a los universitarios o a los que no son universitarios y explicarles que el emprendimiento
es una forma de acceder al mercado de trabajo y que es una opción muy válida. Tenemos un programa de Emprende con Formación que está dirigido ahora mismo a 3.000 personas, en que se le dan unos conocimientos básicos pues de marketing, de tratamiento de clientes, de cómo se puede abordar cualquier tipo de actuación económica desde la empresa. Y respecto a lo último que me estabas preguntando de cómo qué estamos haciendo en la administración, ¿no?, desde el punto de vista del talento, ¿no? Lo que está claro es que hoy en día no nos podemos quedar estancados, no podemos, tenemos que recualificar, eso se tiene que interiorizar dentro del profesional, dentro del trabajador. Tiene que haber una recualificación continua, porque quien no lo haga, quien no lo tenga eso claro, pues se va a quedar atrás. Entonces, desde la Administración ahora mismo tenemos un programa que se divide en dos. Hemos sacado una licitación por importe de 26 millones de euros para dirigirnos a 47.000 personas de upskilling y reskilling. O sea, vamos a hacer un reskilling, es decir, vamos a ver, yo necesito un trabajo distinto o necesito un trabajo nuevo, y vamos a formar en esas competencias que se necesitan. Un upskilling dentro de la misma empresa, pues ¿qué formación requiero? Pues para actualizarme, porque ahora mismo te tienes que actualizar. El talento atrae talento, y una comunidad con déficit de talento tiene muy difícil atraer a perfiles de primer nivel. Y además está muy claro que la tasa de desempleo está íntimamente ligada a la formación que tenga una persona, ¿no? Entonces, ahora mismo somos muy conscientes que hay un déficit de talento en España, porque el último informe de Eurostat decía que el 0,9% de las empresas no encuentran los perfiles profesionales que necesitan, ¿no? Entonces, somos muy conscientes que en Andalucía, por supuesto, pasa eso también, y tenemos que formar pues, con los perfiles profesionales que necesitan las empresas, pero sobre todo teniendo muy en cuenta que ese reskilling y upskilling del que ahora mismo todo el mundo habla, pero que no solo tenemos que hablar, sino que tenemos que aterrizar y tenemos que trasladar con propuestas concretas, tiene que ser nuestro día a día en la Administración. Tenemos las herramientas, tenemos el marco adecuado, y son las empresas y las universidades las que nos tienen que decir por dónde ir para aterrizar y para acertar en las políticas y las medidas que vayamos a implementar. Yo no sé si me dejan meter otra, ¿no? Aprovechando la intervención de... Va por la necesidad de la formación permanente, ¿no? Sí. Y el papel Yo creo del que al posgrado, de lo que son los másteres, y de la necesidad Claro. de que la universidad Claro. acompañe en esa formación permanente de Claro. la mano de incluso de... Ha salido ya dos veces, ¿no? Que es el aprendizaje continuado. Exacto. Es una pieza clave que por cierto, no trabaja secuencialmente después de la universidad. Hay una convicción tradicional que esta formación viene después de la universidad, uno vuelve de vez en cuando. No. El aprendizaje continuado conecta directamente con gente que no ha pasado por la universidad, gente que ha pasado por varios títulos universitarios y demás. Entonces establece, de alguna manera, ¿no?, el funcionamiento que se desprende del informe de juventud y empleabilidad que hemos hecho en el CEU con Randstad Research, que presentamos el otro día. Hay algunas conclusiones claves, déjame que incida una tuya. A mayor nivel educativo, mayor y mejor empleabilidad. El 90% de los egresados a los 5 años tiene un empleo y un empleo razonable. Y esto, cuidado, porque no se debe desdibujar, para que la motivación por la autoexigencia en el estudio de los jóvenes no desaparezca. Más aún cuando te está comiendo terreno alguna tecnología como la IA, que parece que puede llevarme a la comodidad o al confort de no tener que pensar por mí mismo. Cuidado, porque para eso está precisamente la educación y la universidad, digamos, para preservar ese, vamos a llamarlo derecho, ¿no?, fundamental, aprender a pensar por uno mismo. Pero ¿cuál es la dinámica que creemos que empieza a ser virtuosa para adaptar la educación a las necesidades y reducir ese gap de los 100 y pico mil puestos de trabajo? Y vamos ya a machembrar, ¿no?, la salida de universitarios o de posgrados con el mercado laboral. Bueno, ser conscientes que hay tres grandes, ¿no?, sectores que tiran del empleo ahora mismo: el mundo digital, claramente; el mundo verde, transformación y transición energética; y el mundo salud. Y si tú te coges la economía española, solo con estos tres sectores tú estarías moviendo la masa crítica de la demanda de empleo, ¿no? Bueno, pues trabajemos con ellos, seamos serios. Ten en cuenta que las tres te admiten, si te fijas, te admiten formación y generación de talento en cualquiera de las etapas educativas, igual que sea formación profesional, que sea un lifelong learning, que sean grados y demás. Y en ese trabajo es el que estamos con el Consejo de Empleabilidad, es decir, cuáles son
las grandes áreas de nuestra realidad económica que tiran del empleo y desdibujemos mucho lo de las etapas educativas, porque además una formación profesional del mundo salud, del mundo digital, del mundo tal, es a su vez también, primero, una vía para encontrar un buen empleo y entrar en el mercado laboral. 2, es un camino intermedio para el que después quiera viajar al grado superior, a la universidad. Es decir, que todo esto está muy desdibujado, ¿no? Entonces, con esa mecánica es con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿a qué te lleva todo esto? Pues a una clave que es el promocionar la formación en el mundo científico, en lo que llamamos las carreras STEM o STEAM, da igual, las científicas, donde están las de salud, las experimentales, todas las que tú quieras. Claro, aquí cuentas con algunos problemas que tenemos que trabajar. Miro a la consejera, que sé que es muy pro de innovar. Cuidado, pues nosotros en España tenemos un pequeño problema, y es que a los 16 años hay quien se desengancha definitivamente de cualquier opción de carrera STEAM, porque nuestro sistema de elegir optativas entre la ESO y bachillerato es que como cojas 2 de las 3 vías, jamás, si luego te tira la vocación para el STEAM, jamás vas a volver. Son elecciones irreversibles en un momento en el que uno no lo tiene claro, y este es un problema regulatorio que no sé cómo decirlo. Es decir, con absoluta transparencia, honestidad y sin ningún ánimo partidista, hay que poner encima de la mesa. Claro. Esto no puede ser irreversible. A los 16 he cogido, en mi época, unas típicas mixtas, ¿no? Sí. Unas matemáticas light y no sé qué, y con eso tu abanico de posibilidades se reduce así. Desde luego, todo el mundo STEAM está desactivado. Un mundo STEAM en el que hoy hay una variedad inmensa de titulaciones con muy distintos niveles de exigencia en materia científica, de química, de física, de matemáticas, ¿verdad? Y por tanto estás apagando la luz de todo un abanico de posibilidades. Claro, si tú a eso le unes que como universidad, para conseguir la aprobación de una carrera, de un título de grado de estos, pues también es una gincana, ¿no? Porque monta el título, verifícalo, tal. Hay una ventana que se abre ahí en un momento del año, pero se cierra la ventana ya hasta el año que viene, no puedes impulsarla. Se abre la ventana y te has equivocado. Hay un minuto de alegaciones después, pero si en ese minuto no te ha cogido fuera tampoco. Bueno, es decir, regulatoriamente yo creo que es una época, y curiosamente aquí en Andalucía esto es diferente. Yo lo comparo mucho con Cataluña, donde estamos intentando dar, con Valencia y con Madrid, y la diferencia de proactividad de la Administración es muy importante. Aquí la flexibilidad, insisto, creo que es un mérito de esta etapa en Andalucía, la flexibilidad para poder sacar un título es mucho más alta, ¿no? Entonces, tenemos que tocar algunos temas regulatorios, yo creo, y luego ser muy conscientes de que hoy por hoy hay como 3 grandes, ¿no?, campos que generan el empleo, y trabajar todas las etapas como si fueran una etapa, digamos, única, ¿no? Me da igual que estés hablando de una formación profesional y demás. Y yo creo que esa es la mirada hacia el futuro para conectar empresa y sus necesidades con el talento que somos capaces de sacar. Es una metodología de trabajo que a nosotros no está funcionando, ¿eh? Pero bueno, creo que todos deberíamos estar ahí, ¿no? Macarena, la retención de talento, ¿no? Porque hay muchas empresas que destinan muchos recursos a ayudar a esos primeros estudios, a esa carrera o a esa FP dual, como el caso de Atlanticoper, y luego el talento se te va, ¿no? La formación permanente, a lo mejor en acompañar en un máster, en un posgrado, en ayudar a seguir formándose, puede ser clave, puede ser lo que te estés reclamando para poder permanecer, aparte del salario o el bienestar dentro de la compañía, pero puede ser clave a la hora de que se retenga ese talento. Y luego, a modo de conclusión, porque nos vamos de hora, ¿qué es lo que crees que hay que sacar de aquí, ¿no?, de esta charla para entender esa empleabilidad que se busca o cómo se puede mejorar el acceso al empleo? Bueno, pues la otra gran asignatura es la retención del talento. Una vez que ya te ha costado traerlo y que ha empezado su vida profesional en Atlanticoper, ahora tienes que retenerlo, ¿no? Y las técnicas no dejan de ser muy parecidas a lo que ya hemos estado comentando. Al final, las empresas somos personas, y las personas, pues lo que tenemos todos unas necesidades vitales pues parecidas al inicio y luego a lo largo de la carrera. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Atlanticoper?
esto que comentaba Bettina del propósito, y pues obviamente no solo es hablar del propósito de cara al exterior para atraerlo, sino internamente también. Al final las personas, los trabajadores, quieren saber, oye, ¿y mi empresa hacia dónde va? ¿Y qué está haciendo para innovar? ¿Y qué está haciendo para contribuir a todas estas nuevas tendencias? En Atlantic Opers nos hemos, desde luego, también posicionado en la economía circular, ¿no? Queremos ser líderes en economía circular de los metales necesarios para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, ¿no? Porque los metales son totalmente necesarios para poder, desde luego, alcanzar los objetivos de sostenibilidad, de la transición energética, la digitalización y desde luego, los metales son necesarios y la economía circular es totalmente necesaria para alcanzar esta disponibilidad. Con lo cual, el hablar de este propósito ya no solo externamente, sino internamente, de decir, oye, la compañía está evolucionando hacia estas nuevas tendencias, de manera que, bueno, pues un trabajador se sienta orgulloso en la empresa en la que está, que ve que efectivamente está colaborando hacia pues estas tendencias a las que al final todos estamos apoyando, y desde luego como a nivel España, a nivel Europa y a nivel mundial. Claramente, una vez que tienes esto como marco estratégico, hay que alinear, ¿no? la organización a la nueva estrategia que configuras como empresa. Y ahí pues estamos promoviendo también la transversalidad, ¿no? Antiguamente, vamos a decir, pues ya es cuando entrabas en una posición, si entrabas en el área comercial, ahí te quedabas como comercial, era como impensable que te podías mover de área en otra. Pues estamos generando cada vez más transversalidad, ¿no? De manera que efectivamente tú, con esa formación permanente y continua, pues puedes optar a diferentes puestos dentro de la compañía. Y eso, bueno, pues yo creo que enriquece mucho porque las personas ven que hay nuevos proyectos dentro de la compañía, ¿no? No se tienen por qué quedar en aquellas áreas en las que... Y además, bueno, pues eso yo creo que enriquece mucho el conocimiento transversal, ¿no? Y luego desarrollar mucho los soft skills, que son los que te dan esa transversalidad al final. Desde luego que estamos invirtiendo en digitalización a todos los niveles, desde arriba hasta abajo, porque si desde arriba no ves que es importante la digitalización, pues difícilmente lo vas a implantar a nivel desarrollo estratégico dentro de la compañía. Y bueno, pues eso que se decía, la parte de aprender a formar también está suponiendo una forma de afrontar los retos dentro de la compañía también que están satisfaciendo mucho a los empleados, ¿no? Al final, aprender de otros departamentos, desde luego que el trabajo en equipo, estamos apoyando mucho el liderazgo, porque es una parte fundamental, desde luego, que los equipos y las personas bueno, pues desarrollen estas soft skills que estamos llamando, pues la verdad es que están siendo fundamentales. Y bueno, un poco como conclusión, yo creo que los grandes retos pues es están identificadas hoy por hoy cuáles son las asignaturas pendientes, ¿no? que hay que desarrollar en cuanto a formación, exponer tanto en formación profesional. Yo empezaría, la verdad es que ya lo he dicho al principio, creo que hay que empezar por el colegio, no hay que esperar, entonces empezaría también a poner encima de la mesa cuáles son los grandes retos en el colegio, ¿no? en la enseñanza primaria y secundaria. No ha salido, pero hablábamos antes de la mesa del profesorado. Hay un gran reto en los profesores, que al final son los que tienen que intermediar y son los que tienen que formar, y hay que dedicarles pues no solo en su propia formación, sino ayudarle, ¿no? Claro, al final estamos diciendo que esto es lo que necesitamos y esto es lo que hay, pero esas personas que están en el medio pues son el punto de unión, ¿no? Entonces yo creo que poner al profesorado
en el punto, en el medio, ¿no?, de todos estos grandes retos y, desde luego, apoyarles con formación, con nuevas formas de hacer las cosas. Creo que también es un punto importante. Las empresas hacer el reskill, ¿no? Es decir, cuando no encuentras talento, pues lo que hay que hacer es hacer todo el reskill dentro de la compañía. Creo que también es un reto importantísimo para nosotros, para las empresas. Y bueno, pues verlo todo como una oportunidad. Yo creo que ahí hemos puesto encima de la mesa todos los retos que tenemos, pero a su vez, delante de todos estos retos hay grandes oportunidades. Y por lo tanto, pues trabajando juntos, administración pública, formación, universidades, formación profesional y empresas, pues creo que tenemos por delante unos grandes retos, pero desde luego una gran oportunidad en crear y aprovechar todo el talento que desde luego hay en Andalucía y en España, ¿no? Y esto nos hará ser, pues, un país con una capacidad de progreso, pues, muy significativa. Bettina, en ese reto de retener talento, y aparte de una conclusión, el hecho de que sea un sector que está de moda, cuando pase la moda, ¿cómo se retiene ese talento? ¿Cómo se le dice al trabajador que tiene que seguir apostando, que tiene que entender que su proyección profesional está en esa empresa, ¿no? ¿Cómo se le vende desde CEPSA, por ejemplo, a un trabajador esa fidelidad, para que mantenga? Y luego una conclusión de un poco de todo lo que hemos abordado. Vale, muy bien. Bueno, en términos generales está el desafío, como lo que describió Macarena, ¿no?, que es una empresa que va a traer mucho CAPEX a este país y quiere invertir. Vamos a tener que estar muy activo en el mercado de captación, ¿no? Y eso en sí es un reto y no va a ser fácil, porque al fin y al cabo basta que haya otra empresa que tiene la misma idea y estamos peleándonos por los mismos talentos, ¿no? Y ahí, por supuesto, el tema de formar cuando inician su carrera es importante para que haya movimiento dentro de la compañía, ¿no?, de captación, digamos, de la primera línea y que luego promoción. Pero en general, la retención en CEPSA es una compañía muy afortunada, no tenemos mucha atrición. De hecho, yo no llevo tantos años en CEPSA y fue lo que más me sorprendió, ¿no? Es un cambio de plantilla, no se va ni el 1% de las personas, ¿no? Con lo cual habla de una compañía que tradicionalmente ha cumplido su promesa, ha cumplido de ser una compañía donde puedes compaginar tu vida personal con tu vida laboral, donde la diversidad ya estaba anclada, ¿no?, donde hay, yo creo que un bienestar, los convenios en sí se han respetado, se negocian muy bien, con lo cual, en tema de talento y retención, lo veo muy bien y no me preocupa mucho, ¿no? Me impacta más el reto que tenemos como compañía, que queremos crecer, el impacto que podemos tener y los partners que necesitamos, tanto académico como de la administración, para que nos ayuden en ese reto, en todos los aspectos, ¿no? Y CEPSA tiene una representación bastante importante económicamente en Singapur, y estuve hace poco y en el avión leí la historia de Singapur y no quita que era un paisito chiquitito con un puerto, un poco de servicio, gente muy poco calificada. Fueron 3 personas que han hecho lo que es Singapur hoy, ¿no?, uno de los países más ricos del mundo per cápita, y era una persona de una académica, una persona que llevaba la administración pública y un empresario. Y han dicho que querían darle la vuelta a Singapur y han creado cátedras realmente de cómo hay que estudiar, qué hay que hacer, qué tipo de empresa podía empezar a tener éxito, y la administración ha sido muy pro-business, ¿no? Y yo creo que, y con esto es mi conclusión, yo creo que tener esa trilogía y esa alianza entre instituciones académicas y la empresa, que puede cambiar el destino de un país, tener esas relaciones bien construidas, el diálogo creado, sincronizar los programas, es lo que cambia el chip a un país. Muchísimas gracias. A modo de conclusión, desde la administración universitaria, desde la universidad, tenemos 5 minutos. O sea y quiero 2 conclusiones, una de la administración pública y otra del sector universitario. Además que tengo 5 minutos y no me pegan 2 tiros de ahí. O sea que no tengo más posibilidades. Pero sí que es verdad que quiero que acabemos de una manera redonda con una conclusión tanto de la universidad como de la administración pública.
Pues muy resumidamente, yo creo que la conexión del sector educativo con el mundo real de la empresa, las instituciones, el sector público, el emprendimiento tiene que venir sin intermediarios. Lo decía antes, nuestra experiencia con el Consejo Asesor de Empleabilidad es que estamos empezando a rendir frutos, creo que enormemente útiles, que nos están permitiendo reorientar nuestra oferta en esa línea. Y yo lo que sí que sigo brindando siempre es porque el mundo educativo y especialmente la universidad trabaje muy orientada a la inserción laboral de los alumnos sin renunciar ni un milímetro a toda esa formación de aprender a pensar, aprender a ser crítico, aprender tal, que es lo que permitirá que nuestros jóvenes, cuando salgan de la universidad, no se sientan, digamos, arrollados ni por la evolución y la transformación de la realidad social, ni por la aparición de elementos como hoy es la inteligencia artificial, que te pueden llevar al confort y a la comodidad de empezar a renunciar a seguir siendo superior a la máquina, ¿no? Tanto buenas personas con buenas cabezas que piensen por sí mismas, ¿no? Esto es un poco la conclusión. Consejera. Bueno, yo diría que en el nuevo modelo económico que se está abriendo paso ya, Andalucía tiene que tomar posiciones. Y sin duda, pues el dinamismo y el potencial económico de nuestra tierra están jugando a favor. Y tenemos que apostar, creo que lo estamos haciendo, por la innovación, por la tecnología y por la formación. Si queremos empleos estables, de calidad y sobre todo eso, sostenibles en el tiempo, tenemos que tender puentes por la formación, por las capacidades, por las competencias y por la educación. Es fundamental. Yo creo que esta foto es muy gráfica sobre lo que tenemos que hacer. Ninguno de nosotros podemos actuar de forma independiente, tenemos que hacerlo de forma coordinada, colaborando, sabiendo que cada uno puede aportar algo para que al final el conjunto sume, lo que ha dicho Bettina. Al final fueron 3 personas, cada uno venía de un ámbito distinto en Singapur, pero cada uno aportó su conocimiento, su know-how de lo que tenían que hacer. Y yo creo que efectivamente la foto de esta mesa en la que están las empresas privadas, el tejido productivo, en la que está el ámbito universitario, educativo, y en el que está la administración, y en el que está no solo la administración de empleo, sino la administración de educación, que está ahí sentada también. Creo que eso es lo que va a hacer que, si somos muy conscientes y seguimos haciéndolo pues como lo estamos haciendo hasta ahora, colaborando y sabiendo hasta dónde tenemos que ir, creo que Andalucía tiene muchísimas oportunidades de seguir mirando de tú a muchas comunidades autónomas. Está también la administración local, que se me ha olvidado, que está aquí también representado el Ayuntamiento de Sevilla. O sea que creo que esa foto es fundamental para posicionar a Andalucía donde tiene que estar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y bueno, nos hemos retrasado un poco, pero creo que más o menos ha quedado claro el tema y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.